Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase número 8 de Exploremos el Antiguo Testamento. Si han llegado hasta acá, les doy un aplauso sentado por estar perseverando ahí en el aprendizaje, por ver las clases. Espero que estén aprendiendo mucho y pues felicitarse porque hemos terminado por decirlo así, nuestro primer bloque, que es el Pentateuco. Así que espero les haya ayudado mucho. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema, que es los libros históricos, y vamos a hablar un poco del contenido de ellos. Cuando estamos hablando de estos libros históricos, me gustaría que pudieran recordar en nuestras primeras clases cuando hablamos de la estructura del Antiguo Testamento, porque estos libros que se pueden llamar históricos, en la estructura del Antiguo Testamento de los judíos son los profetas. Recuerden que los judíos tenían ley, Torá, y luego tenían Neví, profetas. Entonces, los libros que vamos a ver a continuación podríamos llamarlos los primeros profetas o los profetas anteriores, o también se le conoce a los libros que vamos a tocar hoy en la academia bíblica como la historia deuteronomista. Y estos libros son los libros de Josué, Jueces y Reyes. En estos libros o en esta historia no vamos a mirar los libros de Esdras, de Nehemías, el de Ruth, que habla específicamente en el tiempo de los jueces, ni el libro de Crónicas, porque según la estructura que manejaban los judíos, estos libros pertenecen a los escritos, así que los vamos a ver después. Y otra de las razones principales por las que no los vamos a tocar tiene que ver con que esta historia entre Josué, Jueces y Reyes es una historia continua, es como una historia que quien la haya escrito parece que recogió todas esas tradiciones y hubo una edición final donde se puede ver un mensaje que se quiere comunicar desde inicio hacia fin, empezando con el libro de Josué y terminando con el libro de Reyes. ¿Y qué nos cuentan o cuál es esa historia deuteronomista o qué historia hay detrás de estos libros históricos? Bueno, es la historia que hay desde que Israel conquista la tierra hasta que hasta que pierde la tierra que en algún momento de su historia conquistó. Y esto es importante mencionarlo porque estos libros son la continuación de la historia que teníamos en nuestro Pentateuco. Nosotros teníamos y quedamos con la incertidumbre de decir, bueno, ¿qué pasó con la promesa de la tierra? Bueno, la tierra va a ser gran protagonista de esta parte porque se posee, se entrega, se establece y luego más adelante en la historia se va a perder esa tierra que Dios da. Pero otro de los aportes importantes que debemos tener de toda esta historia que encontramos en estos 4 libros, obviamente Samuel y Reyes divididos en 2 cada uno de ellos, el que tenemos acá es que hay una fuerte conexión entre lo que está en estos 4 libros con la enseñanza que nosotros encontramos en Deuteronomio. Nosotros nos vamos a dar cuenta que Deuteronomio va a hablar muy claro de que el libro de la ley tiene que estar para las personas que van a gobernar en la historia. Entonces nosotros vamos a ver cómo Deuteronomio plantea ese principio y cómo en esta historia se desarrolla y cómo aquel rey que no guarda la ley, que no la estudia, que no la tiene en su mente, la historia lo va a considerar como un rey que no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y los reyes que recuperan la alianza con Dios, ese libro, bueno, se va a hablar de ellos con un sentido muy positivo. También nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en Deuteronomio se habla que cuando se tenga la tierra, se deben establecer unas ciudades de refugio para que allí se hospede a la persona que cometió un homicidio por error, sin causa.
Entonces, en esa manera nosotros vemos ahí el principio y vamos a ver en Josué capítulo 20 cómo eso se desarrolla. Esto es importante porque prácticamente en esta historia de Josué hasta Reyes, nosotros vamos a darnos cuenta que el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio es una clave para interpretar todo lo que está pasando. Entonces, si por ejemplo nosotros cuando veamos más adelante en la historia que nos vamos a encontrar con David, con Saúl y con Salomón como reyes, nosotros no podemos decidir delante de nuestros ojos si son buenos o malos reyes diciendo, wow, es que Salomón fue muy sabio, Salomón tuvo muchas riquezas, Salomón hizo muchas alianzas. Y nosotros decir, no, pues obviamente fue tremendo rey. Pero la pregunta es, ¿qué se esperaba del rey en el libro de Deuteronomio? Y mirar si lo que se esperaba del rey, Salomón lo cumplió. Porque, por ejemplo, en Deuteronomio vamos a encontrar que una de las características claves del rey es que no haga alianzas con Egipto. Y eso es una de las alianzas que hace Salomón cuando está reinando. Entonces vamos a encontrar que el Deuteronomio va a ser nuestra clave para interpretar lo que está pasando ahí. Pero entonces entremos en la historia. Quiero que miremos que nuestra historia del Pentateuco termina con la muerte de Moisés. Y la muerte de Moisés no es solamente la muerte de alguien sin importancia, sino que para el pueblo de Israel pues era el gran legislador, el gran líder y libertador. Entonces era una ausencia muy grande para suplir. Pero entonces nosotros vamos a encontrar que quien lo suple es Josué, que el libro que continúa, que es el libro de Josué, lleva el nombre de el sucesor de Moisés, Josué, y es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta de lo que hacía falta de la promesa que estaba pendiente, la tierra. El libro de Josué nos va a contar a nosotros cómo el pueblo de Israel conquistó la tierra. Y ese es el mensaje que vamos a encontrar allí, pero va a ser un mensaje un tanto paradójico. ¿Y por qué? Porque en el libro de Josué nosotros nos vamos a dar cuenta que el mensaje es que la victoria del pueblo frente a sus enemigos va a venir a través de la fe en Dios y la obediencia a su palabra y a sus mandamientos, y no va a venir a través de grandes ejércitos ni la superioridad numérica. Es decir, como Dios les va a dar la victoria de una manera inusual. Entonces, eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los métodos que encontramos para cuando el pueblo vence a Egipto. Entonces, a Egipto no, sino a Jericó. Y podríamos decir que un bosquejo de este libro es cómo primero el pueblo se prepara para la conquista, luego efectivamente conquista y la conquista que hace el pueblo empieza, como se los acaba de mencionar, sobre Jericó. Y eso es interesante porque Jericó, en toda la tierra de Canaán, recuerden nuestro mapa, estaba ubicado en una manera central. Y es decir, parece que era parte de la estrategia empezar la conquista por una ciudad central, evitando que si se hacía por el sur, el centro y el norte se aliaran, o si se empezaba por el norte, pues el centro y el sur se aliaran en contra de Israel. Entonces, por eso era que se empezó con Jericó para dividir y de esa manera más adelante conquistar. Como se los acaba de mencionar, la estrategia de conquista no estaba basada en grandes ejércitos, en 300 hombres valientes como las películas que hemos visto nosotros. No se trata de ese ejército gigante, los más osados, sino que es una estrategia poco convencional de darle 7 vueltas durante 7 días a esa ciudad. Luego, el último día, darle 7 vueltas y luego hacer un grito y ejecutar la conquista. Esto no parece una muy buena estrategia
para una película, un pueblo, imagínense, no sé, El Señor de los Anillos, y en las guerras empezar a dar vueltas sin atacar, sin ningún otro tipo de estrategia, bueno, podría ser algo equivocada, pero eso refuerza la idea de que la victoria nunca iba a depender de Israel por su gran ejército o por su gran habilidad, sino que dependía de la obediencia a Dios. Cuando ellos obedecían, tenían la victoria. Y cuando ellos no obedecían, y eso nos vamos a dar cuenta cuando ellos intentan conquistar ahí, ellos no conquistan, incluso siendo un pueblo más pequeño, porque no habían obedecido lo que Dios les había ordenado. Entonces, eso es lo que encontramos en el libro de Josué. Vamos a encontrar, para los que son un poco bélicos, van a encontrar un contenido muy agradable para sus ojos. Y nos vamos a encontrar que ya luego el pueblo empieza a conquistar desde el sur hasta el norte, ya cuando ha dividido. Y nosotros nos vamos a encontrar que ese es el mensaje de que se conquistó la tierra. Y normalmente ese es el mensaje que nosotros escuchamos. Josué nos cuenta cómo se conquistó la tierra. Pero hay algo muy importante que mencionar, y es que en Josué capítulo 13, versículos 1 al 7, se dan unas salvedades y se explica y se dice específicamente allí que hay un territorio de la tierra de Canaán que aún no se conquistó y que prácticamente no se va a conquistar. Y esta salvedad es importante porque nos va a ayudar a entender el libro de Jueces, porque nosotros nos vamos a dar cuenta cómo Israel convivió con las personas que quedaron del pueblo de Canaán y cómo en cierta manera los principios que había establecido Dios, bueno, los negoció y empezó a olvidar los compromisos que tenía con Dios por su socialización con el pueblo de Canaán. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar en el libro de Josué. Entonces, ya cuando se hace esa salvedad, nosotros nos vamos a encontrar de que se reparte la tierra por las diferentes tribus, se entrega por sorteo. Y también se habla de, como se los mencioné, de unas ciudades que van a ser llamadas ciudades de refugio. Entonces, ese es el aporte que nosotros vamos a encontrar en el libro de Josué. Cómo se cumple la promesa, pero cómo también tenemos la invitación de que nuestras victorias no dependen de nuestras capacidades, sino directamente de Dios. Y eso incluso va a ser un mensaje que se va a perpetuar en la lectura del Antiguo Testamento, de cómo Dios hace grandes proezas y milagros solo con la obediencia de ciertos hombres y no dependiendo de un ejército de la fuerza militar. O sea, en la Biblia parece estar explícito, y en el Antiguo Testamento, una ridiculización al aumentar los ejércitos, porque en cierta manera Dios no los necesita para lograr la victoria. Y cuando Israel confió en sus grandes ejércitos, bueno, no le fue muy bien. Entonces, eso es lo que encontramos en Josué. Y cuando Josué muere, nosotros podríamos decir que ahí nuevamente el pueblo va a entrar ahora a un ciclo de los jueces. Y es el libro de los jueces porque son diferentes hombres que gobernaron o legislaron una parte de Israel por un determinado tiempo. Entonces muere Josué y se empiezan a levantar diferentes jueces, diferentes líderes en el pueblo de Israel. Y algo que podríamos decir de esta época de los jueces es que es una época caótica. Ya, tal vez a nosotros nos enseñaron que estos hombres que estaban acá eran héroes. Entonces la pregunta es si son realmente héroes, porque cuando nosotros hacemos una lectura más profunda del texto, nos vamos a dar cuenta de que no son tan héroes y que el mensaje que principal vamos a encontrar allí es cómo el pueblo constantemente cae en la idolatría. Nosotros hablamos en el Pentateuco de que Dios, el primer mandamiento que le pidió al pueblo fue que iba a ser su único Dios.
Yo les mencioné que eso no era común en el tiempo antiguo, que entre más dioses tenía una persona, pues mucho mejor le iba a ir. Entonces, ellos cuando empiezan esa socialización con Canaán, con las personas que vivían allí, nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos empiezan a irse a la idolatría. Y es porque era una mentalidad muy común en ese tiempo. Ellos pensaban y ellos se encontraron que el nuevo desafío para la tierra prometida ya no era tanto la liberación, ya se había conquistado, sino que ahora el nuevo desafío era para ellos la agricultura. Y para ellos dependían de las lluvias, de que hubiera buena cosecha. Y el pueblo de Canaán tenía a Baal. Baal era conocido como el dios de la lluvia. Y es por eso que Israel decía, si necesitamos ser liberados, pues tenemos a Yahweh, tenemos a Dios, pero si necesitamos agricultura y lluvia, tenemos a Baal. Entonces los israelitas le dan culto a Baal para garantizar la fecundidad de su tierra. Y eso es lo que va a generar en el libro de Jueces un ciclo de idolatría y de olvidar a Dios constantemente. En el libro de Jueces nosotros vamos a encontrar que también tenemos unos jueces que son mayores y menores, y esto va a tener que se relaciona con que hay historias que se cuentan en muchos más capítulos, y hay unos jueces que se les dedican no más de 3 o 4 versículos. Los mayores son los que nosotros normalmente más conocemos, que son Otoniel, Ehud, Débora, Barak, Gedeón, y también tenemos a Jefté y a Sansón. Entonces, y los otros que encontremos en el libro, bueno, van a ser los menores. Pero lo importante de estos protagonistas que he mencionado es que ellos nos ofrecen de entrada alguna característica que parece impedirle a la persona verlo como un héroe. Es decir, estos héroes tenían ciertas características que los volvían incapaces para salvar al pueblo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que Ehud era zurdo, y ser zurdo en esa época no era ninguna virtud, era algo para descalificar en el ejército. 2, encontramos a Débora, que era mujer, y cuando estamos en una cultura patriarcal, pues esto iba a tener su repercusión. Entonces era ahí su impedimento, esas características. Barak era un cobarde. Gedeón era un hombre falto de fe porque le pide pruebas a Dios. Y Jefté pues era hijo de una prostituta, y Sansón, ya la mayoría de nosotros sabe que era lo que sucedía y descalificaba a Sansón. Entonces acá podríamos ver que se refuerza una idea de que Dios salva a través de instrumentos débiles. Y esto se subraya muy bien con los personajes que les acabo de mencionar. Estos son personajes débiles que Dios usó. Pero tenemos que tener algo muy en claro, y es que una cosa es que Dios use a una persona por un propósito que Él tiene, porque en el libro de Jueces vamos a encontrar que dice que el Espíritu de Dios tomó a Sansón y liberó de los filisteos a Israel. Entonces vamos a ver que el Espíritu de Dios, si uno se hace la pregunta, el Espíritu de Dios con una persona como Sansón, bueno, pues ahí está el mensaje que les quiero decir, porque una cosa es que Dios use a una persona para un propósito especial, y otra cosa es que esa persona sea un modelo de imitar. Entonces, prácticamente lo que nosotros queremos comunicar acá es que los mismos héroes van a fallar. Esos héroes que libertan van a fallar. Ese Gedeón que liberó al pueblo con pocos hombres, luego también va a caer en la idolatría. Entonces, lo que debemos tener cuidado cuando nosotros vamos a ver el libro de Jueces es que lo que nosotros encontramos en estas personas es piadoso, sí, pero no. Es decir, es como que nosotros pensemos, esto no es lo que parece. Encontramos el ejemplo de Débora, donde nosotros vemos la liberación que hay a través de ella y a través de las mujeres en ese episodio.
y nosotros diríamos, wow, tremendo lo que sucedió ahí. Y luego vemos el cántico de Débora, que es bastante violento, su canto. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que ese tipo de violencia se va a ir cada vez agravando en el pueblo de Israel. O sea, nosotros nos vamos a encontrar que el pueblo de Israel se va a ir cananeizando en el sentido de la violencia que encontramos en el libro de Jueces. Eso es muy claro. Entonces tenemos que tener cuidado en sí, hay actos piadosos, hay intervenciones divinas, pero no, porque nos vamos a dar cuenta de un factor sumamente humano y sumamente violento, al punto de decir, la historia de Jueces es leer nuestra historia el día de hoy. Si ustedes se alarman con lo que leen en el libro de Jueces, pero no se alarman con la realidad de nuestro país y nuestro mundo, pues ahí habría un cierto tipo de doble moral, porque estamos frente a realidades muy parecidas, realidades con demasiada violencia. Entonces, eso es lo que les quiero decir acá, y es que otra de las características, ya les he mencionado que tenemos estos héroes que fallan, que Dios los usa, pero no son ideales, y la Biblia nos invita a verlos de esa manera. No a maquillar sus partes oscuras y sus errores, ¿no? Sino a presentarlos tal y como son, humanos. Pero también el libro de Jueces es conocido, y nosotros vamos a encontrar en ellos una especie de ciclo. Es un ciclo que se va a ir repitiendo con los diferentes jueces que les he mencionado, y es un ciclo donde nosotros nos vamos a encontrar con que el pueblo peca. Y el pueblo peca, como se los mencioné anteriormente, ellos van a pecar con la idolatría. Ellos están empezando a tener idolatría. Luego, entonces, por esa idolatría nosotros vamos a encontrar que ellos tienen un castigo. Entonces, el castigo es un pueblo que los va a ellos a estar oprimiendo. Cuando ellos reciben ese castigo, ellos van a venir en un proceso de conversión, de decir como Dios perdónanos, Dios ayúdanos. Y cuando viene ese proceso, se levanta un libertador y va a venir la salvación de Dios a través de una persona. Cuando esto sucede, nuevamente el pueblo va a entrar en idolatría, va a volver a haber un castigo por un pueblo opresor, va a venir otra vez la voz pidiendo salvación y nuevamente se va a levantar un libertador. Entonces es un ciclo continuo que nosotros vamos a estar viendo ahí, pero lo que tenemos que tener en claro es que es una espiral, es un ciclo pero descendente. Cada vez más va a ser, su idolatría va a ser mayor, y vamos a ver que su maldad cada vez más va a ir en aumento. Entonces, eso va a ser tan grave que cuando nosotros nos demos cuenta al final del libro de los Jueces, nos vamos a encontrar con 2 episodios que son difíciles de leer, y que nosotros vamos a quedar perplejos de encontrar estos episodios. Un episodio de una violación y otro episodio de una guerra civil entre el mismo pueblo de Israel. Y es ahí donde termina el libro de Jueces, como un aumento, un crescendo en la violencia y en el olvido de Dios. Pero, ¿qué es lo que quiere aportar el libro de Jueces? Bueno, nosotros tenemos que ver este libro de Jueces, y esto es para cerrar nuestra clase del día de hoy, de que el pueblo está necesitando una monarquía. Es como que el libro de Jueces está preparándonos para la monarquía, porque constantemente también en el libro de los Jueces se va a mencionar que en esta época de los jueces no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es como si estuvieran diciendo, todas estas cosas pasan porque no hay rey. Y esa es una historia que se va a desarrollar en Samuel, en el libro de Samuel, acá más adelante. Entonces parece que es un trabajo para preparar la lectura hacia el libro y hacia la monarquía, hacia la nueva, hacia al nuevo ciclo que va a encontrar el pueblo de Israel. Ya no son jueces, sino que ahora son los monarcas, y de eso vamos a hablar la próxima clase. Entonces,
Como vamos hasta acá, esto nos da unas pequeñas luces para ver cómo se va desarrollando la historia, porque apenas el pueblo recibe su tierra y empieza a tener un diálogo con otras comunidades, bueno, empieza también la idolatría y empieza a desplazar a Dios, a desplazar esa relación única que tenía con Él, y eso va a producir en ellos una espiral gigante de violencia. Nosotros vamos a recordar que acá no se nos está contando lo que debería pasar, sino lo que pasó. Entonces no es que se esté haciendo una defensa de la violencia, sino que simplemente fue consecuencia de esa continua desobediencia de Israel a la relación que tenían con Dios. Vamos a dejar hasta ahí, vamos en una buena parte de lo que son los libros históricos, y terminando ya este contenido del libro de Jueces, vamos a prepararnos para entrar al libro de Samuel y Reyes, que nos van a preparar a dos instituciones muy importantes para Israel, y es el nacimiento del profetismo y el nacimiento de la monarquía. Así que los espero la próxima clase y Dios los bendiga a todos. Chao, chao.